¿Quién puede leer la diapositiva del día de hoy? Si ¿De qué gusta, tema yo, vamos a licenciado. hablar? Con gusto, dele. Historia constitucional guatemalteca referente a los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. 1. Emea Luisa G. Medina. Gracias. Siguiente diapositiva, Gabriela. Siguiente diapositiva. Subíla un poco para arriba. Ahí está. ¿Quién puede tomar lectura del sumario del día de hoy? Buenas tardes, Sí, desea, licenciado. ¿Quién habló? Si desea, yo se lo puedo leer. Con gusto, gracias. Ok. Historia constitucional guatemalteca referente a los pueblos indígenas, sumario. Solo que no me deja ver la otra página. Es la Gabriela, misma diapositiva. ahorita. Permítame un momentito que está fallando el iPad. Sumario. 1. Historia constitucional guatemalteca referente a los pueblos indígenas. 1.1. Constitución de Bayona, 1808. 1.2. Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. 1.3. El decreto de independencia absoluta de las provincias del Centroamérica. 1.4. Constitución de la República Federal de Centroamérica, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824. La Constitución Federal de Centroamérica de 1824. 1.5. Primera Constitución del Estado de Guatemala, 1825. Siguiente diapositiva, Gabriela. 1.6. Acta Constitutiva de la República de Guatemala, el Acta Constituyente de 1851 y su reforma de 1855. 1.7. Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente del 11 de diciembre de 1879 y sus reformas. La Constitución de 1879. 1.8. Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 11 de marzo de 1945, la Asamblea Constituyente de 1945. 1.9. Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 2 de febrero de 1956. 1.10. Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 1965. Gracias. Vamos a empezar hablando un poco sobre la historia constitucional guatemalteca referente a los pueblos indígenas. ¿Cómo es que estos derechos se fueron plasmando en diferentes constituciones a lo largo del tiempo? Sí necesito prácticamente la colaboración hoy de todos, porque todos vamos a participar con este tema. Entonces vamos a hablar un poco que al analizar esta situación de los indígenas en los primeros años de la vida independiente, no se encuentra ningún cambio sustancial. A lo que habían encontrado padeciendo opuesto a que lo estructural
Como tal gobierno, no se adentraba aún al indígena como persona de derechos y obligaciones. Se veía como una parte negativa de la sociedad. Para mencionar algunas bases el día de hoy, voy a utilizar como parámetro al momento de asegurar la no inclusión de los indígenas dentro de la sociedad. Es el hecho de que la mayoría de los mismos no pertenecían a las urbes, a las ciudades principales, sino al contrario, destinados para las mismas comunidades, basándose en agricultura como medio primario para alcanzar ellos su subsistencia. Al momento que nosotros hablamos de independencia, no solo para Guatemala, sino también para otros países de América Latina, es darse cuenta que la misma ha sido buscada e instaurada por parte de personas criollas y de parte de personas indígenas, que al mismo tiempo de buscarla, pelen por el rescate de los derechos que cada uno posee. Lo anterior, importante a lo que vamos a hablar el día de hoy. Acá remarqué una frase y me gustó bastante en el documento que pues vino a mi mente y que siempre he inspirado en la caridad cristiana y algunas veces procurar anular rasgos valiosos de su cultura como es el idioma. Esto se desprende de un decreto legislativo de 1824 que buscaba extinguir el idioma de los indígenas. Ustedes lo pueden ver en el documento está. Lastimosamente, ellos buscaban pues adentrarlos a una religión y extinguir prácticamente todas las costumbres y el idioma que ellos tenían. La vez pasada hablamos en una clase de Estado, del individuo y del Estado. ¿Quién me puede explicar de lo que hablamos la vez pasada? ¿Se recuerdan? Donde los indígenas no tenían cabida. Era un modelo que existía. Lo vimos. Y eso lo puedo preguntar en el examen. ¿Quién quiere participar? Compañeros. Compañeros, ¿quién quiere participar? Lo vimos el modelo del Estado individuo en donde no cabían los indígenas. También vamos a hablar un poco de que por qué en ese tiempo los indígenas eran en su mayoría, porque ellos no podían gobernar, porque en Guatemala no se declara un pueblo indígena, que se haga respetar las formas de vida y la cultura y el lenguaje en su mayoría. Licenciado, Vamos, sí, cuénteme. ¿será el modelo asimilación? No, cuénteme igual del modelo asimilación. ¿Qué aprendió? Es que yo recuerdo que usted mencionó que en este se buscaba desaparecer a los indígenas, pero no sé si lo confundí con algún otro modelo. Sí, es que hubo un modelo instaurado en la época liberal. ¿Ya se acuerda? Licenciado, es sobre los periodos, ¿no? Sí, es un modelo de la época liberal, del cual hablamos nosotros, en donde ellos no cabían, no tenían cabida. O sea, los querían integrar como tal, pero ellos no tenían cabida. Entonces necesito que sí estén poniendo atención porque porque es bien para ustedes, compañeros. Yo, como les digo aquí, yo pues me imagino aquí en unos 5 años a unos grandes futuros juristas que van a estar en la calle, desarrollándose en cualquier área del derecho. O sea, el derecho es grande. Pero no, licenciado, no es con fines de adivinar, pero solo para que me quede un poco clara la idea. En el modelo plural, usted dijo que en este se reconocían los derechos e ideologías de los indígenas. ¿Será el modelo integracionista entonces? Mire el modelo de la época liberal. Está ahí en el documento. Mencionamos del Estado y el individuo.
en donde ellos los querían integrar, pero no tenían cabida los indígenas. Entonces, yo lo voy a refrescar de nuevo otra vez en el grupo, por eso no se preocupe. Pero sí quiero que sí tomen, de que estén al día con las lecturas, porque para eso es que yo les envío el material, ¿va? Para que se pongan ahí duchos. Y a la hora de que alguien venga y les pregunte de otra universidad, usted ya tenga cómo defenderse. Ese es mi propósito. ¿Alguien tiene alguna palabra? ¿Alguien tiene alguna palabra? ¿O sigo? Compañeros. Licenciado, si me permite, buenas tardes. Buenas tardes, cuénteme. No sé si se está refiriendo al modelo Estado-Nación que se quiso implementar a partir de la Revolución Liberal. Sí, ese. Cuénteme de ese. Bueno, digamos que el principal objetivo de la construcción de ese Estado era el desarrollo económico a partir de los grandes terratenientes. Entonces, parte de los procesos que llevaron fue el quitarle tierra a los pueblos indígenas, a las tierras comunales, por ejemplo, para desarrollar lo que ellos consideraban el desarrollo económico, desarrollar, digamos, el tema del café, el tema de la exportación básicamente basada en el café, ¿no? Sí, ahí va. Tienes razón. Entonces estamos hablando, o sea, ellos, Estado-Nación, querían integrarse todos y a la vez no le querían dar cabida a los indígenas como pueblos. Ya, por esa ruta vamos, estábamos bien. ¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Quién habló, compañero? ¿Cuál es su nombre y apellido para anotarlo acá? Erwin Estuardo Álvarez. Erwin. Sí ha estado leyendo los documentos, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. No, hombre, aquí estamos todos para aprender. ¿Alguien levantó la mano? Licenciado, perdón la interrupción, ya Sí. está, bueno, ahorita anoté el nombre de la persona y voy a anotar los nombres de las personas que participen. Ah, está bueno, con gusto, me gusta. Era la idea de dicotomía. Ahí estamos. ¿Quién dijo dicotomía? Gabriela. Gabriela. Esa palabra me gustó. Ya vieron, ya estamos agarrando, ya le están agarrando amor al curso. Es que esa palabra me gustó. Ustedes se tienen que manejar con ese léxico, muchachos. Afuera la competencia está bien cañona. Ustedes tienen que sobresalir. Yo quiero ver a mis alumnos sobresalir, triunfar, que se ganen todos esos aplausos de afuera, que seamos la sección A, la ganadora. Entonces, te agradezco mucho, Ashley Chu, que tomes prácticamente asistencia de quienes participan el día de hoy. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora, pues, vamos a presentar de manera concreta algunas de las partes de los distintos contextos constitucionales que tanto que después de la independencia han marcado a la población guatemalteca dentro de este breve análisis. Se va a indicar dónde anotar o si tienen el documento a la inclusión de la totalidad de los pueblos guatemaltecos. Acá sí yo quiero prácticamente que ustedes sean todo oído y pongan atención. Vamos con la primera constitución, con la constitución de Bayona de 1808. Esta fue promulgada en 1808, momento en que Napoleón presenta un texto de constitución a la misma en virtud y su proceso de formación no se le considera una constitución, sino una carta otorgada. A esta constitución no se le considera una constitución, sino una carta otorgada. El proyecto de estatuto fue presentado por Napoleón a 65 diputados españoles, a los que solo se le permitió deliberar sobre su contenido. No existió voluntad previa de elaborar un documento constitucional, se les impulsó un texto
y se aceptó por las cortes reducidas convocadas en territorio francés. Aquí voy a resaltar algo. La Constitución se fortalece en los cimientos de las relaciones entre los territorios americanos y el viejo continente. Se inspiraba en liberalismo moderado, pues conservaba muchas instituciones conservadoras. Acá, en tal sentido, ¿cómo es que Guatemala se ve beneficiada, se ve incluida dentro de esta Constitución? Al indicar que la Constitución de Bayona, promulgada por José Bonaparte el 8 de julio de 1008, dentro de sus apartados, a los territorios americanos de dominación española en su ámbito de aplicación. Al momento de ver el texto, se debe mencionar que se componía de 146 artículos, siendo la mayoría estos dedicados al Estado y su estructura, y unas cuantos reconocían los derechos de los habitantes de España y todas sus provincias. En tal sentido, Guatemala se vio de alguna forma representada por primera vez. Hablo de España y sus provincias, se jala diciéndolo en el buen chapín, entre las patas a Guatemala. El artículo que se refería a continuación hace referencia a la religión. Sin embargo, ningún artículo de esta Constitución hace referencia a los pueblos indígenas como tales. Según el artículo de esta Constitución, la religión se impone a las personas, es la católica, no teniendo oportunidad de que se pueda seguir otra. Cabe resaltar que dentro de esta Constitución no aparece el término indígena. Se enmarca más Licenciado, los disculpe reinos. que le interrumpa. ¿Sí? Dijiste que algunas veces se le escucha y a veces no se le escucha. Entonces, yo no logré escuchar cuál fue el número de artículo que había mencionado. Disculpe. Es el primer artículo. Ya se me escucha bien. Sí, es que a veces se le va el audio y a veces regresa. Es como que se le escucha y a Un veces no bim, se le escucha. un bim bam se va y se viene bim bam va. Entonces ahorita sí ya es asunto mío. Se le corta el audio, tienen razón. Ahorita vamos a ver eso. Prácticamente dentro de esta Constitución, les repetido, no aparece el término indígena. Si les pregunto yo en el examen, prácticamente enmarca los reinos y provincias españolas de América, no se escucha nada. Entonces vamos a hacer una cosa, me voy a quitar los audífonos y ahorita regreso. Espérenme. Ahora ya me escuchan. ¿Ya Sí, me escuchan, licenciado. compañeros? Ah, sí, licenciado, sí se le escucha perfectamente. Muy bien. Sí, licenciado. Bueno, vamos a seguir con la clase. Sí se escuchaba, dicen, unos que no escuchan, otros que sí. Entonces vamos a seguir con la clase porque no quiero que ninguno se quede atrás. ¿Qué abordamos acerca del primer capítulo, acerca de la religión de la Constitución de Bayona? ¿Qué abordamos ahorita? Que puede básicamente no se responder? que básicamente no se podría seguir otra religión que no sea la católica. Y que no Así se es. trataba sobre los derechos de los indígenas. No se hablaba absolutamente nada de Así ello. es. Espérenme, voy a ver otra vez si puedo con mis... ¿Me escuchan ahora? Sí, se le escucha, licenciado. Sí, licenciado. Bueno.
Vamos a seguir. ¿Sí entendieron la primera Constitución de Bayona? 1808. ¿Quién me puede dar un resumen acerca de esta Constitución? Licenciado, ¿Sí? ¿será que habla que se fortalecen las relaciones del territorio americano y el viejo continente? Y que en esta constitución yo lo que comprendo es de que la religión católica se imponía a las personas. ¿Quién contestó? Heidi de León. 100 puntos. Se está poniendo atención, así. Gracias, licenciado. Gracias a usted. Me gusta que pongan atención. Llamada poderosamente la atención que en su primer artículo se establece que la única posibilidad de religión es la católica, vedando en su totalidad de que los indígenas practiquen la suya, en ausencia total de derechos en beneficio de pueblos indígenas. Nítido, quedamos bien con la Constitución de Bayona en 1808. ¿Quedamos bien? Ya. Sí, licenciado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente Constitución. Perdón, ¿Qué es la licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Con una consulta, al inicio de darnos la explicación de la Constitución de Bayona, usted mencionó que es una constitución, que no es una constitución, es solamente una carta, ¿verdad, Lick? Sí, así es. La carta va dirigida hacia alguien. La carta va dirigida prácticamente, o sea, es una constitución como tal, pero prácticamente fue una carta otorgada por ellos mismos, por los franceses y por los españoles, que ya prácticamente pues se reunieron. Fue presentante Napoleón ante los 75 diputados españoles en ese tiempo. Fue otorgada. ¿Ya me dio a entender? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahí dice Cristian Vázquez. ¿Qué nos puede compartir hoy Cristian Vázquez? Buenas tardes. Sí, ¿Me cuénteme. escucha? Solo tengo una consulta. Esta constitución únicamente es un estatuto, ¿verdad? De 1808. En sí solo es un texto constitucional español basado en la Constitución de Cádiz de 1812, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la de 1812. Esta ya, la primera es Bayona, tiene un tinte español y francés. Ahorita vamos a ver la de 1812, la que usted me está hablando. Ok. Promulgada. Ahorita vamos a ver la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Se debe decir que este es el primer texto constitucional con vigencia en América y nace en virtud de la falta de conformidad española frente a Napoleón en la elaboración, donde se encontraron presentes representantes de América. Ojo acá. Al principio, corta el audio. Ya vamos a seguir. El principio de legalidad fue uno de los que se hizo presentes en la misma, manteniendo la igualdad que debía darse entre personas. Se busca el hecho de la igualdad entre todas las personas que ocupen los territorios españoles, pero es notorio de que no se menciona a personas indígenas en particular, sino a nivel general, a los habitantes de Guatemala. En todo caso, hacía referencia a una igualdad racial, pero bajo ningún punto de vista hablando de los pueblos originarios de Guatemala. La Constitución de 1812 nombra a los indígenas una sola vez y no es precisamente en ocasión de ciudadanía. Cuando trata como régimen territorial,
entre las competencias de unas instituciones incluye la siguiente al respecto de América, y es la cláusula 10ª del artículo 335, en donde ellos hacen mención de un calificativo que llama mucha la atención, llamándolos a ellos o denominándolos indios infieles. Resulta una disposición de tutela encomendada conjuntamente con la Iglesia Católica. Esto llama la atención porque la Constitución de Cádiz era confesional, pero también laboral. Dice Dulce que no escucha. Licenciada, una pregunta. ¿Por qué le llamaban indios infieles? ¿No? No sé si me escucha, licenciado. Sí, sí, lo escucho. ¿Por qué ahí en el artículo 335 le llamaron indios infieles? ¿Es porque no respetaban la doctrina que se había establecido? Digámosle así. Jimena Esquivel tiene la respuesta. Jimena. Sí, licenciado. ¿Qué es lo que respondió abajo? Para que nos pueda compartir. Que les llamaban así porque no eran católicos, o sea, no seguían la religión de ellos. Sí, no eran prácticamente considerados como tal y prácticamente eran infieles, ¿va? Ok, gracias, licenciado. Licenciado. Gracias. Cuénteme. Y también disculpe, rebelde. licenciado, considero que es importante también indicar que desde el inicio de la colonia, el proceso de cristianización y ladinización ha sido pues un proceso constante, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no respondieran a la religión del ocupante, del invasor, pues es en función de eso que les llaman infieles, ¿verdad? Entonces, bueno, y hasta la fecha yo creo que de alguna manera el proceso de ladinización sigue vigente, ¿no? Sí, prácticamente sigue vigente, aunque acá tenemos dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala libertad de religión, pero pues está muy enmarcado todavía el catolicismo y el cristianismo. A eso me quiero dar a referir. ¿Quién habló? Pero eso, licenciado, ya lo establecen en la Constitución, ya reformaron la Constitución de 1879, según leía yo, en donde ya indicaba de que tenían libertad de religión. Sí, sí, ya, pero vámonos a tiempos de ahora. Ajá. Prácticamente estaba hablando de los tiempos de ahora, pero le agradezco mucho el aporte, de verdad. Es muy necesario que ustedes hagan estos aportes porque así todos contribuimos con la clase de hoy. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo creo que ahí alguien anda anotando. Sí, licenciado, yo estoy anotando. Va. ¿Quién dijo somos un país laico? Que nos comparta su punto de vista. Buenas noches, hacía la aclaración de que actualmente somos considerados un país laico porque en teoría en la Constitución no hay hay libertad de religión, ¿verdad? Y de culto. Sin embargo, en la misma Constitución también viene ahí nombrando a Dios, ¿verdad? Desde el inicio. Entonces, por eso ponía yo, somos un país laico, entre comillas, pero en la época de la que se está hablando de 1812, sí éramos un país obligadamente católico, o sea, era un país no cristiano, sino un país denominado católico, ¿verdad? Como en muchos otros países aún tienen esa denominación, no son laicos, sino son países católicos. Así es, muy buen aporte. Pues actualmente somos denominados como tal, pero pues todo esto viene arraigado a todas estas constituciones, por eso es que es necesario que ustedes se formen este análisis. Ya vieron qué bonito es estudiar todas las constituciones. No sé si les está pareciendo esta forma.
Sí, licenciado. Ya vieron, qué bonito es estudiar y qué bonito es compartir diferentes puntos de vista sin atacarnos, ningunos. Pues vamos a pasar ahora a la Constitución de la República Federal de Centroamérica, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de diciembre de 1824. La Constitución Federal de Centroamérica. Aquí ya prácticamente se sentaron bases sobre en 1823 que normarían los primeros pasos de la República y que darían la pauta para la elaboración de una ley definitiva. Aparece en las bases de septiembre de 1823 que constan de 45 artículos, los cuales expresa la palabra indígena, por lo cual se puede apreciar que sí sostienen una igualdad que debe existir entre los miembros del pueblo, así como la del mismo, evidenciando de esta forma sobre los principios como la libertad y seguridad a favor de las personas de un modo general. Hablando de lo que prácticamente, cauciosamente, se apreciaba bajo este principio de igualdad. En el documento yo resalté unos artículos que son importantes que ustedes lean, las bases de la Constitución Federal. Al momento de referirse propiamente a la Constitución de la República Federal de Centroamérica, dada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1824, se enuncia que fija las bases de una entidad nacional. Se reconoce la soberanía popular con una amplia lista de derechos. Vamos mejorando nuestro Estado. Si se dan cuenta, en las anteriores constituciones, en esta ya se reconocen una amplia lista de derechos. Se establecen las directrices que tendrán los países centroamericanos. La provincia de Chiapas en ese tiempo se tendrá por estado de la federación cuando libremente se una. Se detalla que su religión es la católica, exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. Estamos con el mismo problema. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál es la religión que aquí predomina en esta constitución? La católica. ¿Se dieron cuenta que todavía seguimos aquí con el mismo vaivén? Licenciado, aquí tal vez, perdón, licenciado, creo que una de las religiones que más está predominando es la religión evangélica. O sea, no, o sea, sí sigue la católica, pero creo que a la par va la evangélica. Sí, pero ahorita estamos hablando, o sea, ahorita solo estamos hablando de lo que había pasado desde un principio con los españoles y los indígenas, que de primero se habla sobre la católica y después se empieza a fundamentar la evangélica como la actualidad. Sí, el cristianismo. Y después empiezan a sentar bases del cristianismo. Pero gracias por la acotación. Cualquier comentario es bienvenido. Algo que tenía que comentar la compañera que habló acerca de del evangelio. No sé si te puedes pronunciar. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, yo creo que lo que pasa es que recuérdese que son muchas las, creo que la forma en cómo lideran las personas y cómo convencen ha influido mucho para que las personas se vayan cambiando de religión. Creo que también otra cosa muy importante que ha influido es la situación actual que estamos viviendo, como el tipo de violencia y todo. Entonces, aparentemente, estar en la iglesia evangélica hace que nosotros como personas, ahí vamos a ser buenos, no vamos a cometer pecado, ¿verdad? En cambio, en la católica vivimos en el libertinaje. Es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Cabal, ahí lo dijo González Pérez Randy. ¿Te puedes pronunciar?
Silic, yo mencionaba justamente que el dogma, ¿verdad? Que el dogma es la esencia o la base, como se plantea en la filosofía, sigue siendo exactamente el mismo. Nos vamos a la raíz que es el cristianismo, ¿verdad? La muerte de Cristo y todo esto, pero en la práctica es ya que se separan y se crean las diferencias y todo, pero creo que sí va conectado justamente con eso, que ya recalcaba las diferencias, pero también la esencia, o sea, seguía siendo la misma. Gracias. Vamos a seguir con la clase. En esta Constitución se detallaban algunos artículos que hacen referencia al pueblo como tal. Se llamaba así la República Federal de Centroamérica. Ojo, República Federal de Centroamérica, basándose en principios de igualdad, libertad y respeto, y en cuanto a los procedimientos legales y de juicio de todas las personas que estaban sujetas en igualdad. Detalla, al igual que las anteriores condiciones, nada relativo de los pueblos indígenas. Se dieron cuenta que aquí seguimos en las mismas. Vamos a pasar a la siguiente constitución. ¿Qué constitución nos toca? Si tuvieron en la mano La Constitución del Estado de Guatemala de 1825, licenciado. Ahí está la diapositiva proyectada, creo yo. ¿Quién puede tomar lectura? Yo, licenciado. Sí, con gusto. gusto. La Constitución del Estado de Guatemala, 1825. Existe entonces una ausencia de derechos en favor de los pueblos indígenas en esta Constitución. A pesar de que el principio de igualdad se sostenía como en las anteriores, no enmarcaba este grupo de la población que seguía siendo más de la mitad del país. Gracias. Pues sí, como les venía hablando de esta Constitución, ahorita la vamos a conocer como tal, pero ahí está ya el chivo expiatorio. Pueden tomarle captura también, que eso puede ser objeto de examen. Vamos a acotar algunas cuestiones acerca de esta Constitución, acotándolas y brincarnos a la siguiente. Al momento de referirse a esta Constitución, se especulaba mucho al respecto y al hecho de ser la primera, mismas incluyeran de forma directa ciertos derechos, conocimientos en favor de los pueblos indígenas, mismos que no habían podido tener ese reconocimiento legal con anterioridad. Pero vamos a ver qué pasó. Esta Constitución fue promulgada de octubre de 1825, siendo una copia de la federal. Su vigencia duró hasta que la federación se extingue, hasta que ya estos países se separan como tal y adiós, federación, se terminó y ya. Es muy importante reconocer que esta Constitución, así como la de 1824 de la República Federal de Centroamérica, que puede decirse que es un copy y paste, no establece ningún apartado a favor de los pueblos indígenas. Es más, no toman en cuenta dentro de sus artículos a esta institución como tal. Acá podemos ver que en el artículo 25 ya se empieza a contemplar la libertad de emisión del pensamiento. El artículo 28, que el Estado ya garantiza la protección de todos sus habitantes y deben ser protegidos en el goce de su vida, de su reputación, de su libertad, seguridad y propiedad. Esta Constitución garantizaba la inmovilidad de todas las propiedades. En la sección 2, que establece los derechos particulares de los habitantes, se puede apreciar el espíritu de la Constitución como tal y la igualdad entre personas, aunque se establece de forma clara este principio, no abarca la protección que debe dar a favor de los pueblos indígenas. Existe entonces una ausencia de derechos
los pueblos indígenas en esta constitución, a pesar de que el principio de igualdad se sostenía como en las anteriores, no enmarcaba este grupo de la población que seguía siendo más de la mitad del país. En ese tiempo, pues prácticamente los pueblos indígenas predominaban sobre los otros. Oscar. Sí, solo como referencia al artículo 28, y me dio curiosidad a lo que usted estaba comentando. Como decía el artículo 28, se puede apreciar que el Estado garantiza la protección de todos sus habitantes y deben ser protegidos en el goce de su vida, de su reputación y de su libertad, seguridad, propiedad. Aunque en la sección 2 dice que establece los derechos particulares de los habitantes, podemos apreciar que es el espíritu de esa constitución. Independientemente, Elic, cuando dice que el Estado garantiza la protección de todos sus habitantes, ahí inclusive todavía dejaron a los pueblos indígenas por un lado. Sí, como tal, porque no se reconocen no se reconoce ningún derecho, no hay prácticamente ningún artículo que enmarque el grupo como tal de la población, aunque ellos seguían siendo más de la mitad del país. Ya, compañero. Gracias, Lick. Bueno, miren, compañeros, muchachos, o como ustedes quieren que los traten, mejor compañeros, o amigos, mejor. Prácticamente todos son mis amigos aquí en este curso. Necesito de que ahorita mencionamos algunos artículos. Ustedes con el primer laboratorio, ya me imagino que ya enlistaron los 139 artículos, pueden empezar a poner a la par. ¿Qué hablamos sobre la libertad de emisión del pensamiento? En el artículo de la Constitución actual se encuentra tal, pero en la primera Constitución del Estado de Guatemala de 1825 se encuentra en el artículo 28. Ya me di a entender que necesito que hagan estos enlaces en los espacios que dejaron en todos los artículos. Puede ser de que yo solo este laboratorio les deje y este laboratorio les valga 10 puntos. Así que no se preocupen que todavía no he dado yo las instrucciones para que me lo entreguen. Ustedes lo pueden trabajar conforme las anotaciones que vayan haciendo en el curso o conforme la recopilación de sesiones que vamos a tener acá. ¿Alguien tiene alguna duda de la parte 1 del laboratorio? Sí, licenciado, ¿podría repetir por una última vez las indicaciones? El artículo 30 bueno, vamos a repetir la libertad de emisión del pensamiento. ¿En dónde la encuentra usted actualmente en la Constitución? ¿En qué artículo? 35. ¿En qué artículo la encuentra? Compañero. Y en el artículo 35. Supongamos que usted puso artículo 35, libertad de emisión del pensamiento. A la par o abajo de las 5 líneas va a poner lo mismo. Artículos 25, la primera Constitución del Estado de Guatemala en 1825. ¿Ya lo entendió? Sí, licenciado, es una recopilación de todas las constituciones que ha tenido Guatemala con el pasar de la historia. Prácticamente. Sí, es prácticamente para que a ustedes les quede ahí como estudio más adelante. Para que a ustedes les queden como estudio más adelante, va de que así se van los enlaces y puede ser de que alguien les pregunte, va. Como siempre, va. Mira, vos estudias prácticamente comúnmente, va, es derecho, va. Mira, fíjate que a mí me dejaron una tarea y tal, pero tengo que buscar en diferentes constituciones, va. A ver, yo te ayudo. Fíjate que yo pues he aprendido a hacer estos enlaces comparativos en las diferentes constituciones y pues tráelo, yo te voy a ayudar. Ya entendieron cuál es el fin de esta tarea, ¿verdad?
Ese es el fin de esa tarea. Vamos a pasar ahora a la Acta Constitutiva de la República de Guatemala. El 19 de octubre, 850, el Acta Constitutiva de 1851 se promulga con solo 18 artículos, dentro del cual se establece el Poder Ejecutivo, se establece el artículo número 1 de quienes pueden ser considerados guatemaltecos, estableciéndose de manera puntual, que lo son todas las personas que hayan nacido en la República o que se hallaban de ella en tiempo de hacerse su independencia de España. ¿Quién está haciendo un sonidito ahí? Pero por otro lado, se hace saber que los hijos de padres guatemaltecos, aunque hayan nacido en país extranjero, también son considerados como guatemaltecos. En definitivamente, hablando de libertad que gozan las personas, se hace muy importante tener como referencia que son ciudadanos los guatemaltecos que tengan una profesión, oficio, propiedad que les proporcione medios de subsistir con la respectiva independencia, demostrando con esto que se fomenta el trabajo digno del goce de la ciudadanía. De esa cuenta, podemos establecer que en esta Constitución, en todo caso, la ciudadanía concedida inmediatamente a la población indígena. En esta acta constitutiva es evidente que no existe la presencia indígena y a pesar de que se toma en cuenta la población en general, en términos de ciudadanía, por ejemplo, no contempla de ninguna forma el hecho de hablar de pueblos indígenas. Vamos a hacer un repaso acerca del acta constitutiva de la República de Guatemala, el acta constituyente de 1851. Hablábamos que esa cuenta se puede establecer que en todo caso que la ciudadanía era concedida de manera inmediata a la población indígena, en esta acta constitutiva es evidente que no existe la presencia indígena y a pesar de que se toma en cuenta la población en general en términos de ciudadanía, por ejemplo, no contempla en ninguna forma el hecho de hablar de pueblos indígenas. Se dieron cuenta que aquí era una forma inmediata de conceder ciudadanía a la población indígena, pero seguimos en las mismas, no habla como tal de los pueblos indígenas. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esta Constitución o en conclusión, quién me puede prácticamente repetir ahorita la conclusión? ¿En qué se arribó? Yo tengo una duda. Básicamente, solo quiero que repita cuántos artículos estaban estaba constituida, valga la redundancia, la acta constitutiva. Que eso sí no lo escuché. Son 18 artículos. Ok, gracias. ¿Quién me puede dar la conclusión acerca de la acta constitutiva de la República de Guatemala? Básicamente se habla de la acta constitutiva de la República de Guatemala, que se le daba ciudadanía a toda persona que trabajara en el extranjero, sin embargo, siendo con ciudadanía guatemalteca, si no estoy mal. Sí, ¿qué más? Nacidos también. Hagamos un aporte de ideas. Nacidos también fuera del territorio También guatemalteco. a los nacidos fuera del territorio guatemalteco, de padres guatemaltecos. Así es, ¿qué más? Aparte hice la conclusión abajo. Licenciado, disculpe, solamente notar por referencia que en la Constitución, en la anterior de 1825, se habla de igualdad de derechos y no se contempla al pueblo indígena tampoco, ¿verdad? Y en esta acta constitutiva se dice, se les otorga el título, digamos, de ciudadanos guatemaltecos, sin importar si nacieron en el país o no, pero solo aquellos que tengan una profesión, oficio o propiedad que les proporcione medios de subsistir. Entonces, no solo ni siquiera se considera a los pueblos indígenas como tales, sino que
ellos, debido a la explotación, carentes de medios de subsistencia por su propia cuenta, mucho menos van a ser reconocidos ni siquiera como ciudadanos y por lo tanto tampoco poseedores de derechos, ¿verdad? Así es. ¿Tu nombre? Brenda Hernández, Lick. Ah, Brenda, me gusta que participe mucho. En serio, de verdad. Me gusta, de verdad. La felicito. Ha estado estudiando bastante, me imagino. Gracias, Lick. Leyendo el documento que usted compartió. Eso me gusta que tomen lectura y que debatamos acá. Entonces, prácticamente, no sé si está bien el documento, como la forma en que yo lo redacto, o cambiamos de metodología. Ahí estamos bien, Lick. Gracias. Estamos bien, Lick. Sí, pues yo trato la manera de tomarme mi tiempo, tal vez como unas 4 o 5 horas en redactar un documento, porque la verdad es que este curso es demasiado. Algunos, pues, en mi tiempo cuando lo recibí, pues era un poco tedioso para nosotros, ¿va? Depende también el catedrático que lo dé y pues al momento de que me hicieron el llamado para dar el curso, yo en ningún momento dije que no. Un momento dije que no, pues prácticamente gracias a Dios, pues tengo los conocimientos, pues voy aprendiendo poco a poco, pues, pero sí, en ningún momento dije que no. Y espero que les esté agradando el curso, así como lo llevamos. Estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo, compañeros. ¿Alguna opinión antes que sigamos? No, Lick, solo con una consulta. También dice aquí en el documento que usted extendió que dice que en definitiva las personas naturales de los otros estados de Centroamérica vecindados en la República. Básicamente estamos hablando de los hermanos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses, ¿verdad, Lick? Así es. Así es. Acuérdese que se constituía como tal una federación. Brenda Hernández está por acá. Sí, Lick, aquí estoy. Necesito que me digas cómo estaba constituida la federación. Yo sé que tú puedes, tú eres muy pilas. Federación Centroamérica. Estaba constituido por las repúblicas por las naciones de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica y formaban la Federación de los Países de Centroamérica, si no estoy mal, Lick. No sé, tal vez los compañeros provincia de Chiapas más que también. yo. Gracias. Sí, faltó la provincia de Chiapas, pero ahí estamos. Ahí estás bien. Ahí matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Se dieron cuenta? Que un compañero tenía una duda y tú se la resolviste. Y aquí la terminamos de confirmar y el otro compañero pues, mencionó Chiapas. Me gusta prácticamente que ustedes participen, que ustedes hagan mismos la clase. Entonces vamos a pasar, para no aburrirnos, y ya casi que ya vamos a terminar, la ley constitutiva de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. Esta constitución, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se dieron cuenta, tienen prácticamente su mayoría 8 reformas. En el documento les puse las 8 reformas. Que ustedes tengan una noción de cómo es que esta constitución pues se fue adaptando conforme al tiempo, se fue reformando, habían estas asambleas, la venían reformando, que pues 1985 no funciona, vamos a 1887, si no funciona acá, nos vamos para allá. En sí, prácticamente esta es la constitución más reformada hasta el momento, la ley constitutiva de la República de Guatemala. Aquí prácticamente me recuerdo yo todavía en el curso de Poder Judicial, cuando me tocó a mí trabajar esta constitución, me tocó la parte prácticamente del Poder Judicial y cómo estaba constituido el organismo judicial y créanmelo de que gracias a Dios pues salí, pues, como dirían por ahí, victorioso, ¿va? Y pues
Sí, cuesta un poco, cuesta agarrarle el hilo, pero pero yo prácticamente les establecí lo más importante de todas las reformas. Ya hablamos que se establece el 11 de diciembre de 1879, en la cual se logra un nuevo texto. En esta constitución incluía 104 artículos y es la más duradera, que duró hasta la de 1944, a pesar de que ha tenido varias reformas. Siento de que aquí hay un audio. Ya. Acá vamos a hacer referencia al artículo 16. El artículo 16 destaca a las autoridades de la República que están instituidas para mantener a los habitantes en el gozo de derechos, que son libertad, igualdad, seguridad de la persona, de la honra, que atribuye a la nación poder originario, pues establece que los funcionarios no son dueños, sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley y siempre responsables de su conducta oficial. Acá prácticamente ya entramos poco a poco al famoso principio de alternabilidad, en donde se le dice prácticamente, no, ustedes no son prácticamente dueños del poder que emana en la República, sino que son depositarios de esa, prácticamente autoridad. En un momento vamos a ver el principio como tal de alternabilidad y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Dentro de los 104 artículos de esta Constitución se destaca el hecho de manifestar la libertad que goza Guatemala como nación, así como la independencia que posee. También un punto muy importante es manifestar que los requisitos que se deben tener a fin a contar con la ciudadanía, entre ellos se encuentra el hecho de que acá mayores de edad de 21 años, teniendo alguna profesión o oficio que les permita subsistir, serán considerados entonces como ciudadanos guatemaltecos, no haciendo referencia ni distinción alguna entre indígena y no indígena. Por otro lado, sin distinción alguna, las personas que pertenecen al ejército y sean mayores de 18 años, también obtienen de forma inmediata la ciudadanía, no haciendo ninguna distinción entre indígenas y no indígenas. A lo último, a lo relativo entre personas que se puede enunciar en el artículo 16, que es un derecho que las autoridades de la República deben no solo respetar, sino mantener a fin de alcanzar esa armonía de unos con otros. Esta situación es muy importante, ya que se consideró esta Constitución en la cual se declara la libertad de religión, situación que hasta ese momento no se había dado y que es favorable a pueblos indígenas a fin de que ellos puedan profanar la religión que sea de su predilección, así como la libertad de culto para ellos, que para nadie es un secreto que ellos sostenían adoración a varios dioses. ¿Quién tocó este punto? Alguien me mencionó al principio de la clase acerca de esta Constitución, 1879. Alguien lo mencionó. Y pues acá está la respuesta. Solo le dije al compañero que esperara, o la compañera que habló que esperara, que acá íbamos a tener la respuesta. Necesito prácticamente una conclusión acerca de esta Constitución. Yo le puedo dar, licenciado. Sí, con gusto. Ya pues alguien levantó la mano. Vamos a participar los que quieran participar. Ok, según esto, la Ley Constitutiva de la República de Guatemala constaba con 104 artículos y fue constituida en 1879. Y esta duró hasta 1944, a pesar de que tuvo varias reformas, por lo cual fue una de las más duraderas.
según también habla en esta constitución que sobre el principio de alternabilidad, y este trata de que a los funcionarios no son superiores a la ley, sino que son los que deben actuar conforme a la ley. No capté mucho la palabra. Y también que también los mayores de edad de 21 años que tenían algún oficio eran reconocidos con la ciudadanía guatemalteca, así como también los que pertenecían al ejército y eran mayores de 18 años. Gracias. Mayra Judic Vega Pérez. Buenas tardes, licenciado. Sí, para mí uno de los puntos más importantes, licenciado, es el tema que se logra declarar la libertad de culto, sobre todo porque el pueblo indígena había sido sometido a aceptar la religión católica por muchísimos años. Y como cuenta la historia, cuando los indígenas no aceptaban la religión católica, era una razón por la cual eran considerados como perros o como cerdos, y fue de allí en donde surgió aquello que ellos no tenían alma. Entonces yo creo que en esta constitución se tiene un gran logro porque ya se logra la libertad de culto y ya el pueblo indígena pues ya no está sometido a la religión católica, licenciado. Creo que ese es un punto importantísimo para la historia. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Excelente las dos disertaciones. Ahora vamos con la disertación del licenciado Amílcar Grajeda. Tiene la palabra, Sí, licenciado. buenas tardes. Bueno, siguiendo las palabras de la compañera que acaba de hablar también, para mí me pareció bastante importante el que en esta constitución se pudiera hablar sobre la libertad de religión, que yo pienso que de cierta manera causó controversia en ese momento, pero pues siento que fue favorable para el pueblo indígena, que pues era politeísta y tenía la oportunidad de poder llevar su religión, sus costumbres de cierta manera para que las personas... Sí, sigue. En ciertas circunstancias se sintieran... Sigue, Amílcar. Licenciado Grajeda, se le cortó la señal. Sí, licenciado, estaba diciendo de que pues había causado controversia esa opción de que la libertad de religión fuera una realidad, y pues de cierta manera fue importante para el pueblo indígena que pues tenía sus costumbres, su propia religión, la adoración a sus propios dioses, y que pues eso le hizo de cierta manera llegar a una mejor satisfacción sintiéndose guatemaltecos. Gracias, licenciado Grajeda. 100 puntos. Ahora vamos con la licenciada Karen Orellana. ¿Se encuentra por acá? La licenciada Karen Orellana. Para mientras que ella se conecta, para mientras que ella nos imparte su punto de vista, vamos con el licenciado Jesús Argueta. La palabra es suya, licenciado. Licenciado, disculpe con una pregunta. Si en esta constitución, tal vez es más para comentario suyo, disculpe. Si en esta constitución, que se tuvo muchos avances en donde pues ya más o menos estaban como decretando quiénes iban a ser considerados ciudadanos, cuáles eran las características que debían de cumplir para ser considerados ciudadanos guatemaltecos y la libertad de religión, ¿por qué cree usted que sufrió demasiadas reformas? ¿Y por qué es considerada la constitución que ha tenido más reformas y ha sido una de las que pues tuvo mayores avances? ¿Considera usted que fue por eso mismo que iban como probando qué funcionaba y qué no? Jesús, licenciado, pues sí, va. Acuérdese que veníamos prácticamente se recuerda de los modelos que vimos en diferentes épocas. Entonces, sí, prácticamente de los modelos. Parta usted del modelo que hablamos la vez pasada, el Estado-Nación, al modelo de los 90. Es por eso es que esta constitución pues sufrió bastante
sufrieron bastantes reformas a consecuencia de todos los modelos que se iban estableciendo acá en Guatemala. Gracias, Compañero, gracias a usted por el punto de vista. Karen Orellana. ¿Se encuentra por acá? Buenas noches, licenciado. A ver, coméntenos acerca de la Constitución que acabamos de hablar. Disculpa, licenciado, que justamente se me cayó el internet porque fue en el transporte público y no escuché esta, pero sí las anteriores. No se preocupe. Gracias, le agradezco su participación, no se preocupe, yo comprendo. Brian Dávila, ya habías hablado, ¿verdad? Bueno, Sí, ya. solo para dar un último énfasis ahí en resumen a la Constitución que acabamos de ver, que es importante, considero yo, de que dentro de los requisitos de ser mayores de 21 años o 21 años y mayor, deben de poseer una profesión u oficio para poder subsistir y no depender de nadie, ¿verdad? Creo que era muy importante eso en ese tiempo. Así es, exacto. Gracias por la contribución, licenciado. Le agradezco mucho. Muy buen punto de vista y muy buen debate. En un rato, pues, armamos un debate bonito. Entonces, así es como vamos a aprender el derecho, debatiendo y llegando a una conclusión. Desde el primer día de clase se los vengo repitiendo. Brenda Hernández, compártanos su punto de opinión, licenciada Hernández. Lick, fíjese que estaba leyendo que por la pregunta que hacía el compañero de las reformas, recordemos que uno de los principios que señalábamos de esta Constitución de 1879 es de que se reconoce a las personas como poseedores de la autoridad, más no como dueños. Es la primera Constitución que de alguna forma trata de regir o de normar a la Federación de las Repúblicas de Centroamérica, y se le señalaba como una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, según el cambio como que de autoridad, se hacían las distintas reformas que la autoridad había hecho, ¿verdad? Se iban haciendo reformas dependiendo de quién quedaba en el poder de la República Federal. Entonces, por eso eran las constantes reformas. En total 8, ¿verdad? Sí, son 8. También, también puedo agregar que fue también a causa de los modelos que se iban implantando acá, como lo vimos la clase pasada. Ajá, Lick, perdone, y algo importante también que considero que se logró también con este punto que señalábamos de la libertad de culto, es que ya no se le da prioridad a lo que decía la Iglesia Católica, sino que se le resta la autoridad al clero para decidir en asuntos de Estado. Buen punto. Gracias, Brenda. Pues ya nos quedan 15 minutos, compañeros. Prácticamente vamos a seguir con la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 11 de marzo de 1945 en la Asamblea Constituyente de 1945. Anteriormente, tocamos un punto importante. ¿Qué Constitución vino en realidad a reconocer los derechos de los pueblos indígenas? ¿Alguien tiene aquí la respuesta a la interrogante que quiero diluir ahorita? ¿Qué Constitución vino a reconocer los derechos? 44, licenciado, disculpe. La de 1945. Así sería, es. perdón, 1945. Así es. Acá es necesario indicar que en ningún momento se puso en tela de juicio el hecho de realizar una nueva reforma para esta Constitución, sino que en esta Constitución representaba un cambio y a su vez el reconocimiento de nuevos derechos a favor de las personas. Se planteó de esa cuenta una revolución total para la nueva Constitución, que al mismo tiempo
debe establecer derechos. Agregaría ciertas garantías que recaen sobre el bien de los miembros de la población. El nuevo moral creado por la revolución exige un instrumento legal. Una revolución de la profundidad de la nuestra no podría conformarse con aderezar algunos artículos de las constituciones incumplidas. Necesitamos una nueva constitución que instaure de una vez por todas el régimen de legalidad y la decencia en la vida ciudadana. Es que por esto los constituyentes proponen la Constitución de 1945. ¿Alguien tiene idea de la Revolución de 1944 que nos pueda compartir un poco del contexto? Básicamente, en la Revolución de 1944 se hace un grupo de revolucionarios que fue constituido por medio de Jacobo Arbenz y algunos más, solo que no recuerdo los nombres, tratan la manera de querer derrocar al presidente. Ay, no recuerdo los nombres. Ubico. ¿Perdón? Ubico. Exactamente, Ubico. Por tanta... Jorge Ubico. Exactamente. En realidad fue Ponce Baides, pero sí era parte de la dictadura ubiquista. ¿Alguien que nos quiera compartir más de la Revolución de 1944? Soy todo oído ahorita. Licenciado, buenas noches. Uno por uno. Bueno, sí, la Revolución de 1944 surgió porque era necesario ya para la población no tolerar la época del presidente Jorge Ubico, en donde se cometían pues muchas atrocidades, y entonces los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la población, con las amas de casa, se unieron todos pues para levantarse contra este régimen de dictadura, ¿verdad? Entonces fue donde se dio esa famosa revolución, pero fue porque tanto estudiantes como amas de casa, trabajadores y todos unieron sus fuerzas para que el país pudiera dejar esa dictadura que los tenía pues sometidos por muchos años, licenciado. Gracias, licenciada. Otro punto de opinión, otra opinión. Otto Córdoba, licenciado Córdoba. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Solo en este año se da el famoso, a partir de la revolución, se da el famoso triunvirato, que en su momento hemos escuchado, que fue a la hora que Jorge Ubico renuncia al poder, quedan el famoso triunvirato, los generales Villagrán, Buenaventura y Ponce Baides, ¿verdad? Gracias, licenciado Córdoba. ¿Otro que quiera tomar la palabra? Vamos a... Oh, perdón. Hailey Chum. Sí, cabe aclarar que se hizo la Carta de los 311, donde básicamente amas de casa, estudiantes universitarios hicieron la carta y la firmaron, 311, incluyendo algunos que estaban de acuerdo con el presidente en esa actualidad, para poder hacer la renuncia de Jorge Ubico. Gracias, licenciada Chuy. Ahora la licenciada Brenda Hernández. Clic. Este movimiento fue característico porque participó no solo la población, sino también la milicia, ¿verdad? Es un movimiento cívico-militar. Ya la población ya venía cansada de los desmanes de los gobiernos de Estrada Cabrera y de Jorge Ubico. Y entonces eso hace que el pueblo se levante, y había un, digamos, presidente provisorio, que era Ponce Baides, como decía el compañero, ¿verdad? Pero se cansan de los desmanes que habían, y entonces surge un movimiento en el mes de octubre de 1944 donde participa toda la población apoyados por la milicia, y se logra el derrocamiento de este presidente, ¿verdad?
y gracias a ello pues se logra un gobierno triunvirato, digámoslo, y hay varios logros en la historia del país, ¿verdad? Gracias, licenciada Hernández. Ahora la licenciada Sonia. Gracias, licenciado. Buenas noches. En esa época, pues, narra la historia que era un 20 de octubre y las fuerzas leales del gobierno de Federico Ponce Baides fueron derrocadas militarmente después de varias horas de lucha. En ese sentido, el apoyo militar y sin el respaldo del gobierno estadounidense, el presidente Ponce Baides decidió renunciar y muchos de los miembros del gabinete salieron al exilio. Durante estos hechos y desde su renuncia, el exdictador Jorge Ubico vivió en su residencia particular hasta que una muchedumbre lo asaltó y se vio obligado a partir bajo la protección del ministro de delegación inglesa rumbo a Nueva Orleans, en Estados Unidos. Después de esto, se vio necesaria la búsqueda de un presidente con ideales revolucionarios, porque estaban en ese tema, ¿verdad? Y se eligió por más a Juan José Arévalo, con una cantidad de votos de 255.260. También estuvo al frente Adrián Recinos con 20.749 votos. Manuel María Herrera con 11.062 votos y Guillermo Flores Avendaño con 8.260. En esa constitución también, esta fue terminada después de la revolución, la nueva constitución fue terminada en marzo del 45 y sancionó cuestiones muy importantes como la separación de poderes dentro del Estado, la modificación del ejército, creando la jefatura de las Fuerzas Armadas y el Consejo de la Defensa Nacional, la autonomía en beneficio de la Universidad de San Carlos, que esto es algo muy importante que ocurrió, porque la universidad siempre era tocada en cada constitución y en cada problema se hacía de diferente forma, ¿verdad? Entonces, esto fue muy importante en estos dos casos debido a la importante participación del ejército y la universidad en los sucesos del 20 de octubre. Por eso se le dio la autonomía. El fin del trabajo forzoso y de la prisión por deuda, que esa era otra cosa por lo cual se mantenía subyugado el pueblo, porque por cualquier cosa lo ponían a uno bajo arresto y luego con trabajos forzosos cuando había que construir carreteras o cuando había que construir, por ejemplo, el puente que está enfrente de Caminos, que hasta la fecha es una obra de esa época, que nunca se ha destruido, a pesar de que sufrió el terremoto. Las posibilidades de interpelación de los ministros de Estado, esa es otra cosa muy importante, el reconocimiento de la mujer como ciudadana y el otorgamiento de la capacidad de voto, que lamentablemente fue negado a la mujer analfabeta. Solo imaginémonos qué grandes logros se obtuvieron con esta revolución, y el reconocimiento de las garantías sociales, es decir, los derechos a la seguridad social, como el ICS, el empleo, la educación y de todos los ciudadanos. Esa es mi participación. Gracias, excelente. Todos están excelentes. Ahora Augusto Yol y de último vamos con Brian Dávila, con los licenciados. Licenciado Yol. Licenciado Augusto Yol. Pasemos con el licenciado Brian Dávila. Sí, gracias, Lick. Solo para hacer mención ahí de que fue a finales del gobierno de Jorge Ubico, el general Jorge Ubico, de que la escuela normal era la que se encontraba en esos tiempos militarizada y su ente administrativo estaba bajo el cargo de una compañía de militares. Entonces, por lo cual, cansados de tanto abuso por parte de los militares hacia los estudiantes, el claustro de catedráticos pues decide unirse y realizar una marcha, y aquí creo que es donde comienza la revolución contra el gobierno, y en diferentes aspectos de la sociedad creo que ya todos estaban cansados del abuso de poder y la tiranía que ejercía este gobierno sobre el pueblo guatemalteco. Pero creo que primordialmente empezaríamos por acá, por la escuela normal, donde el claustro de catedráticos creo que inició esta revolución.
Gracias a todos. Gracias a todos. Me preguntan por los documentos. Los Licenciado. documentos, Perdón. buenas noches. Sí. Sí, Solo voy a perdone. terminar con eso. Augusto. Sí, perdone, es que no me funcionó el micrófono. Sí, yo le quería comentar que la reforma del 45 tuvo principios de una reforma liberal y que precisamente los intelectuales que participaron en ella, ¿verdad? Por ello también luego se dio la interferencia del extranjero, especialmente de Estados Unidos, ¿verdad? Porque los principios, como bien lo mencionaron, ¿verdad? La reforma agraria y el sentido de identificación del pueblo y el progreso, pues no favorecía a las potencias, que esto vino a afectar intereses de extranjeros que precisamente eran terratenientes en el país. Gracias, licenciado Yol. Bueno, ya vamos a terminar, faltan 4 minutos, pero ya prácticamente nos quedamos para su lectura. Ahorita les voy a decir. Me escribieron ahí. Ahorita para su lectura. Nos quedamos por la página número 14 del ¿cómo se llama? Del documento que les envié. Entonces, para el próximo miércoles vamos a seguir con las últimas 3 constituciones. Luego de esto nos vamos a ir a principios y reglas de los pueblos indígenas. Vamos a cambiar un poco la expectativa o chic de nuestro recorrido para prácticamente dejar la constitución actual hasta de último, que no entremos a comprender cuáles eran los principios como tal. Entonces, ahorita lo que necesito es Nelson Acosta, cuéntenos, para último, ¿qué es lo que quiere decir? En la otra clase nos vamos a poner, bueno, no se preocupe, en la otra clase nos vamos a poner todos como matasanos, practicantes del emplasto, fabricante, huizachines del lugar, son, sigan. En la próxima clase es lo que decía Acosta acá, nunca perdamos prácticamente nuestra identidad sancarlista, no la perdamos, compañeros. No hay que perderla. Nosotros somos 100% sancarlistas. Yo estoy muy bendecido y orgulloso de haber sido egresado de esta universidad y pues les cuento de que pues fui nombrado para una universidad privada en la cual voy a impartir otros cursos y pues yo esperaría de que ustedes más adelante también pues sigan sus propios pasos, logren y concluyan sus propias metas de verdad. Yo de todo corazón estoy muy fascinado y agradecido con el grupo que tengo acá. Todos me salieron muy pilas y para mí pues es una satisfacción y nos vemos el próximo miércoles, como dice la canción. Feliz noche. Felicidades. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias.